Yo, Henry, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de poder estar aquí contigo. Qué gusto, igualmente es un honor poder compartir este momento contigo, siervo de Cristo, ingeniero civil, ¿cierto? Así es. Tienes un Magister en Administración de Empresas. Así es. Director nacional de evangelistas. Así es, de la Iglesia Cristiana Fuente de Salvación del Ministerio. Sí. Soy director nacional del ministerio. Evangelista internacional. Así es. Y yo me imagino que uno de los más importantes, esposo, claro, padre de esta hermosa familia, así padre es. de hogar. Qué honor, de verdad, poder compartir contigo este tema que es de tanta importancia, de tanta necesidad para el pueblo de Dios, que lo conozcan, que puedan adentrarse en él. Y me refiero a la sobrenaturalidad de Dios. Así es un tema que me ha encantado, me llama mucho la atención porque el Dios a quien le servimos y a quien representamos en esta tierra es un Dios sobrenatural, opera en dimensiones extraordinarias y Él mismo nos invita a nosotros como hijos de Dios a entrar en esa atmósfera y en esa dimensión de lo sobrenatural. Dice en Juan 14:12, el Señor hablando, que las obras que Él hace, nosotros también las podremos hacer y aún mayores que esas que Él hizo, porque Él va al Padre y nosotros como hijos suyos quedamos aquí en la tierra. Entonces, yo, Henry, para que nos orientes, nos digas, ¿a qué se refería el Señor Jesús en cuanto a esto que dice de estas obras de lo sobrenatural de Dios? Así es, siempre ha existido en Dios una disponibilidad, no solamente de Él haber venido a manifestar su gloria, sino de utilizarnos a nosotros para que también lo hagamos. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él no solamente vino a reconciliarnos con el Padre, sino que Él vino a entregarnos el dominio y la autoridad que había sido traspasada en el momento que pecamos. Por eso, cuando antes del partir, Él dijo: toda autoridad me está dada, o sea, te estoy imputando algo que tú habías pedido, pero ahora yo te lo entrego. Y no solamente dice eso, cuando le dice toda autoridad me está dada, le dice: ahora id y hacer discípulos, los demonios van a salir, los enfermos van a ser sanos. Entonces al Señor siempre le ha interesado que el hombre trabaje con Él en colaboración. Y Él no quiere limitar al hombre a lo que pasó ayer, sino que crea en nosotros una expectativa de que aún cosas mayores que la que Él hizo evidente, nosotros podemos hacer. La plataforma de nuestra vida como cristiano debe ser todo lo que el Señor hizo, y Él puso un punto de referencia. Él dijo: ustedes van a hacer algo mayor que lo que yo he hecho. Amén, y creemos esa palabra, y ciertamente es muy bonito el hecho de que en este tiempo se esté tratando este tipo de temas, porque es un tema muy necesario dentro de la iglesia. La iglesia es la única entidad establecida por Dios sobre la tierra, sobre la cual a Él le ha placido en su voluntad infinita manifestar su gloria. Todo lo que Él va a hacer en la tierra lo va a hacer a través de la iglesia, y nosotros tenemos que despertar a la revelación de que nosotros somos las personas que vamos a contribuir en eso. Y qué importante lo que tú mencionas, de que todo lo que Dios va a hacer en la tierra lo va a hacer a través de nosotros, porque a veces vemos al cristiano y decimos, como están en un ambiente de tranquilidad, de estar serenos, orando al Señor, señoras esto, y no entendemos muchas veces que el Señor nos ha otorgado el poder. Pero más adelante tú nos vas a decir cómo podemos entrar a eso, cómo podemos acceder a ese poder que el Señor nos permite, tiene ahí a nuestra disposición, para usarlo, para bendecir, como así decías tú, todo lo que hizo el Señor, los milagros, todos esos prodigios que Él hizo. ¿Tú consideras que la iglesia de hoy vive en lo sobrenatural de Dios? No puedo descalificarla 100%, pero lamentablemente la iglesia ha decaído en ese sentido. Dista mucho de lo que bíblicamente se vio en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que caminaba en ese mover de lo sobrenatural. Había un grado de dependencia mucho mayor hacia Dios que lo que hay en el tiempo actual. Los factores distractores y el afán por los bienes materiales ha venido arropando aún a la misma iglesia, y esa esencia de lo que se veía en el pasado no se está viendo lamentablemente en este tiempo. Hay muchos factores que inciden en ello. No sé si quieres que te lo mencione ahora o lo vayamos mencionando en secuencia. Uno de los factores, la Biblia dice, o yo particularmente entiendo, que Dios no se manifiesta donde Él no es revelado. Lo primero que el ser humano tiene que tener es una revelación acerca de que el poder de Dios está ahí
está activo, el poder de Dios se manifiesta a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en el cielo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Aún existe sobre la iglesia una tendencia y decimos, ven, no estoy criticando, porque a veces muchos de nosotros lo hacemos, pero en realidad no es que Él venga, es que se manifieste, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros, pero Él necesita que nosotros sincronicemos nuestra vida con Él para Él poder hacer todo lo que Él quiere hacer. Hubo una experiencia que en una ocasión yo tuve en una iglesia en Estados Unidos. Yo llegué a la iglesia, vi la atmósfera, el ambiente. Yo sé, te he visto predicar la palabra del Señor y sé que tienes conocimiento al respecto. Vi la atmósfera y dije, Dios mío, pero qué ambiente tan de muerte hay aquí. Y cuando me quedé mirando, de pronto escuché la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo una palabra que parecerá un poquito, no muy fina a los oídos humanos. El Espíritu Santo me dijo, vamos a hacer un rebú aquí hoy. Escuché qué palabra. Cuando yo escuché esa palabra, salieron unas lágrimas por mis ojos. Yo sentía el fuego y a veces uno cuando uno le pide a Dios que haga sensible a uno a la voz del Espíritu, uno puede experimentar muchas cosas que humanamente no se pueden entender. Y yo decía, Dios, hablándome así, de esa manera, porque Dios se rebaja aún a nuestra manera de cómo uno lo puede entender. Cuando yo recibí esa palabra que me dijo, vamos a hacer un rebú, me impactó y le creí a Dios. Es decir, él lo que me estaba diciendo, yo necesito a alguien que me crea, yo necesito a alguien que entre en la locura de lo que yo quiero hacer, porque el Señor necesita que la iglesia despierte a la realidad de que Él lo quiere hacer. No es que Él no lo quiera hacer, lo que pasa es que hay pocas personas que quieren darle la oportunidad a Él que lo haga. Dios me sorprendió, no importa cuál sea la atmósfera, si usted va con la presencia del Espíritu Santo, Dios puede manifestar su gloria y Él se lleva la gloria. Y eso que yo experimenté en aquel momento y que en muchas ocasiones he estado experimentando, también está disponible para toda la iglesia, todo el pueblo de Dios. Esto no es solo para un grupito que Dios ha dicho a ti, te voy a dar de mi poder para que manifiestes en la tierra, para que a través de ti se hagan milagros. Esto está disponible para todo el pueblo de Dios. Claro, el profeta Joel dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Toda carne tiene implicaciones, es una implicación genérica. Y es como te decía, Dios no se manifiesta donde Él no es revelado. Y hay una tendencia en este tiempo a minimizar el poder del Espíritu Santo, aún dentro de las congregaciones, y no se le hace tanta referencia al mover de Dios. Espíritu Santo, muévete. Ahora la gente quiere irse más por lo formal, le ponen un cronómetro a Dios, le ponen un tiempo y dicen, si no te vas a mover bajo este formato, entonces esas son de las cosas que tienen que cambiar. Decía que Él no se manifiesta donde Él no es revelado, porque si tú no crees en los milagros, aunque Él lo quiera hacer, Él no lo puede hacer. Si tú no crees que Él suple, aunque Él quiera y lo puede hacer, Él no lo va a hacer. Ahora, si tú te abres y tú le crees al Señor y tú tienes la revelación de quién es Él. Por eso cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién es el Hijo? ¿Quiénes dice la gente que son? Unos dijeron, un profeta, otros, eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Y cuando Pedro le dijo eso, el Señor le dio una respuesta y le dijo, tú eres Pedro, y entonces yo te entrego las llaves. Ahora tú tienes una revelación de quién soy yo. Ahora yo te me voy a revelar a ti, voy a manifestar mi gloria, porque tú sí sabes quién yo soy. Entonces Dios está demandando de que la iglesia despierte a la realidad de que le servimos a un Dios todopoderoso que no se limita. Dice la Biblia que Él no tiene mudanza, no tiene sombra de variación, y estableció Dios y dijo que la gloria postrera aún será mayor que la primera. Y Dios necesita que nos levantemos a anhelar esa gloria. Yo creo firmemente que Dios permitió que naciésemos en esta generación porque nosotros somos la respuesta de Dios al clamor de gente que vive en necesidad, que quiere ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Y también un punto importante, yo, Henry, que sé que muchas personas que no son cristianas, que aún no han dado el paso, creen en el Señor, pero aún no han dado el paso de conversión, de arrepentirse. También estas personas tienen acceso a recibir un milagro de parte de Dios, a clamar a Dios y ver la mano de Dios obrar a su favor. Yo pienso que sí. El único requisito, el único requerimiento que Dios te manda para Él poder accionar en beneficio de nuestra vida es que le creamos. Él le dijo a Marta, no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Es decir, que la plataforma que Dios utiliza para Él evidenciar su poder en beneficio de nuestra vida es que le creamos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la contraparte es que con fe Dios es loco con nosotros. O sea, Dios se agrada de nosotros, y hay mucha gente aún en la Biblia que creían en Dios, no lo conocían, pero por causa de ellos haber creído, Dios enviaba a alguien para que le predicase el evangelio y la obra se completaba en ellos. Es decir, que las personas que nos están mirando también tienen acceso, y Dios utilizó en muchas ocasiones los milagros precisamente para eso, para llamar la atención de la gente como una carnada, pero para que la gente despertara la realidad de que por encima de los milagros estaba la salvación eterna del alma, porque lo importante no son los milagros, es el milagrero, porque si Dios te sana de un cáncer, te sana de una enfermedad, como quiera un día te vas a morir. Lo más importante es la salvación eterna de tu alma, porque nosotros tenemos un alma inmortal dentro de nosotros, y en esta tierra decidimos hacia dónde ella va a pasar la eternidad. Amén, amén, así es. Así que invitamos a los amigos, los hermanos que nos ven, a clamar, a anhelar la sobrenaturalidad del Señor. Así es. Joenry, me gustaría que nos cuentes cuál ha sido la clave para Joenry Espinal entrar en lo sobrenatural de Dios, y no solo entrar, mantenerte en esto, porque a lo largo de tu ministerio hemos visto cómo el Señor te usa de manera sobrenatural, hemos visto milagros, hemos visto cómo el Señor se manifiesta a través de ti. Cuéntanos para que nos sirva de ejemplo a nosotros. Sí, esa misma inquietud tuvieron los discípulos del Señor, y le preguntaron, Señor, no básicamente que le preguntaron, sino que se dieron cuenta en dónde radicaba el secreto. Dice que cuando era muy de noche, el Señor se iba a la montaña solo a orar al Padre. Cuando Él descendía, manifestaba la gloria, y los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ahí el Señor le enseña la clave de su éxito, la clave de lo sobrenatural, y era la comunión intensa que Él tenía con su Padre Celestial. Así como Jesús buscó de la presencia del Padre y se hacía sensible a la voz del Espíritu Santo, nosotros también necesitamos de manera continua tener esa búsqueda del Padre, porque Jesús decía que Él no decía nada que el Padre no se lo revelara. Yo entiendo que la iglesia de hoy en día necesita entrar a esa dimensión de búsqueda que la iglesia primitiva manifestaba. La Biblia dice que Dios visita al hombre de madrugada, y Isaías declaró y dijo, mientras exista espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Es decir, que si Dios visita al hombre de madrugada, Él está dispuesto a venir a visitarnos, a charlar con nosotros. Esa oración también hay que añadirle ayuno, vigilia, porque como bien sabes, la salvación es gratis, pero la unción cuesta, la manifestación de Dios cuesta. La Biblia dice que el que lo busque en lo secreto, Él lo exhibirá en público. Cuando uno habla mucho con Dios y poco con los hombres, el Señor se la luce. Entonces yo pienso, es mi humilde opinión, que cuando buscamos a Dios, cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, el Señor nos puede usar de manera poderosa para manifestar su gloria. Mencionas que en la comunión, y que es algo de doble vía. Cuando venimos al Señor, hablamos con Él. Muchas personas oran y solo se postran y hablan, y solo dicen, se expresan con el Señor, y no está mal, pero falta entonces esa otra parte que tú mencionas, de esperar recibir de Dios. Sí, una de las cosas que me han dado muchos resultados y que he aprendido en cuanto a la vida de oración es que el salmista David declaró y dijo, entrad por sus puertas con alabanzas, con acción de gracias. Yo no sé si tú eres madre, yo soy padre de familia, eres madre. Cuando mis hijas vienen y me acarician y me dan besos y me dicen cosas bonitas, no hay nada que ellas me pidan que yo no le conceda. Entonces hay muchas personas que no han podido aprender a orar como en realidad se debe. Yo aprendí a pasar tiempo en la presencia del Señor precisamente haciendo esto. ¿Haciendo qué? Adorando. Yo trato de crear una atmósfera en la cual el Espíritu Santo venga, o se manifieste, mejor dicho. Cuando el Espíritu Santo toma el control, tú pierdes la noción del tiempo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo cuando empiezo la oración, yo comienzo a adorar a Dios, me olvido de pedir, me olvido de mi familia, me olvido de todo. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová
y Jehová concederá el deseo de tu corazón. Entonces, deleitarse es tomar placer en la presencia de alguien. Entonces el Señor dice, si tú te complaces en mi presencia, si tú entras en mi presencia y te olvidas de todo lo demás, yo te lo voy a conceder. También la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Cuando la iglesia, a veces tengo muchos jóvenes que me preguntan, ¿cómo yo puedo pasar tiempo en la presencia de Dios? Y desde que empiezo a orar, ya llevo 15 minutos y me quiero parar. Yo pienso que ese es un punto que debe ser enseñado, entrar en adoración, entrar en alabanza. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo toma la atmósfera, tú pierdes la noción del tiempo, se te va 1, 2, 3, 4, 5 horas en la presencia del Señor, y luego si sobra tiempo uno le presenta las otras peticiones, pero la plenitud del gozo del Señor se hace evidente en ese tiempo. Amén. Dice mi pastora, que amo, mi pastora Milad Espinal. Esa es de los míos, como dice. Sí, una mujer con la que he aprendido precisamente eso, a conocer al Dios sobrenatural. Muy bien. Al Dios que habla, al Dios que ministra nuestras vidas. Tú anteriormente nos mencionabas que una de las cosas que quizás algunos cristianos no entran en esta sobrenaturalidad es porque no son dependientes, porque muchas veces tienen la capacidad de resolver los problemas por otras vías, y por eso entonces no se dedican a buscar del Señor, de escuchar la guianza, qué Dios me dice, a dónde voy, qué hago, qué no hago. Y precisamente nuestra pastora nos enseñaba que debemos de ser un escenario en el que el Señor manifieste constantemente milagros a través de nosotros, en nuestras vidas. Y ahora que tú mencionas y dices esto de alabar al Señor, de entrar en esa atmósfera, nos pasa mucho en la misma iglesia que no damos ese momento de adoración, ese momento de provocar el ambiente, que desciende el Espíritu Santo y el Espíritu Santo toma el control. Precisamente te comentaba hace un rato que a veces ya llevamos el tiempo, venimos con el reloj, no bien estamos en la iglesia, estamos diciendo, wow, ¿cuándo irá a terminar esto? Entonces las expectativas, mientras mayor es tu expectativa en torno a la manifestación de Dios, mayor será la manifestación que Él hará evidente. Dios siempre se mueve conforme a nuestros radios de acción de fe. Si tú crees, y Señor, tú vas a hacer cosas terribles, tú te vas a mover, tú te vas a glorificar, el Señor dice, amén, eso era lo que yo quería escuchar, que alguien se levantara con esa expectativa, y cada persona que se levantó con expectativa grande, Dios manifestó glorias grandes. Entonces Dios también requiere que la iglesia, y cada vez que usted se va a mover a la iglesia o se va a congregar, usted lleve una expectativa no solamente de que va a adorar a Dios, sino de que algo sobrenatural de parte de Dios se va a manifestar sobre su vida. Sí, y yo también mencionabas que a veces la persona que tiene un costo, esto tiene un costo, sí, lo sabemos, un precio. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Señor, en servirle, y Dios deposita su poder en nosotros, también vemos cómo se levantan tantas cosas, cómo el enemigo se despierta con furia, a veces en el mismo hogar, en la iglesia, en la comunidad, en contra de ese siervo de Dios. Y yo meditaba que también esta puede ser una de las causas por la que el cristiano dice, no, espérate, porque es que esto me está buscando, esta gloria me trae también aflicción, problema. Pero también puede ser una causa el hecho de que la gente no quiere pagar el precio. Así es, Satanás es un espíritu que intimida. Yo siempre digo que el enemigo no mira tu presente, él mira la palabra profética de parte de Dios que hay gravitando sobre tu vida. Él mira que Dios te dijo que te va a llevar a grandes escenarios, él mira que Dios te dijo que te va a entregar multitudes, él mira todo eso. Entonces él va a atacar tu mente, te va a atacar con toda su furia, porque él no pierde el tiempo. Él no pierde el tiempo con gente que no tengan identidad y que no tenga propósito. Él se levanta a tratar de detener a aquellos que tienen afinidad con el Espíritu, que están encausados y se están moviendo sobre los cielos de la perfecta voluntad de Dios. He visto, como bien decías, mucha gente incluso que no entran en dimensiones de oración, de búsqueda, porque en el momento cuando comienzan a orar sienten visitaciones, sienten ataques, sienten algunos, el enemigo comienza a tocarlo en ciertas partes de su cuerpo, porque el enemigo sabe
que una mujer conectada con Dios camina bajo cielos abiertos, y no hay cosa más peligrosa para el reino de las tinieblas que un hombre que camine bajo cielos abiertos, porque esa atmósfera que uno consigue a través de la oración no se queda en el lugar, se mueve contigo, y eso produce que toda resistencia de las personas que tengan algún tipo de contacto contigo sea quebrantada, sea borrada. Cuando uno camina bajo esa dimensión, tú hablas con alguien y probablemente esa persona comience a llorar. Hay una sensibilidad, ¿por qué? Porque está siendo expuesta a la gloria que tú estabas viviendo en tu recámara, en tu lugar secreto. Entonces, ese tipo de gente provocan que el infierno entero se levante. Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor es mayor que el que está en el mundo, y que si Dios está con nosotros no hay por qué temer. Y Él ha dicho que confiemos, que Él ha vencido. Así es. Así es. Yo, Henry, que este tiempo ha sido para mí de mucha bendición. Me gustaría que para esas personas que nos ven, que nos escuchan, que des una palabra para ellos, algo que sientas de parte del Señor. Así es, como Sansón nació como respuesta al clamor de un pueblo, así usted que nació en medio de esta temporada, tal vez en el año 1900, 1980, año 2000, usted también nació como respuesta al clamor de un pueblo. Como Israel estuvo oprimido, necesitaban que se levantara un hombre lleno de la unción que los libertara. Así en esta generación hay mucha gente atada por los vicios, atada por las drogas, que está clamando para que Dios levante a alguien. Usted que me está escuchando es la respuesta de Dios a esa persona que está necesitada. El Señor quiere usarte con poder. El Señor quiere manifestar su gloria sobre ti. Lo que estás pidiendo nunca va a poder alterar la palabra que Dios estableció sobre tu vida. Él dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra que Él soltó nunca pasará. Dios te está diciendo en este momento: si caminas sobre los rieles de mi voluntad, voy a exhibir mi gloria sobre ti. Hay una generación de personas que nos están escuchando que tienen que entender que Dios los necesita. La iglesia ha sido llamada, comisionada y establecida sobre la tierra para hacer evidente la gloria del Señor. Y Dios ha dicho que las mismas puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Así que te motivo, mujer, hombre de Dios, personas que probablemente hayan estado postergando, dejando para luego el llamado de Dios. El tiempo es ahora. La Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira sobre la faz del planeta Tierra. Lo único que detiene a un diablo que desciende airado es una mujer que se levanta airada. Es un hombre que se levanta airado y le dice: este territorio, esta familia y todo lo que Dios me ha dado, no hay lugar para ti en medio de este territorio. Así que levántate, mujer que me escucha, levántate, varón que me escuchas, porque dentro de ti ya está todo lo que tú necesitas para hacer evidente el reino de Dios en la tierra. Amén. Yo, Henry, gracias. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga los tuyos, y Dios le bendiga a cada uno. Esperamos que sea de edificación, que podamos, y claro, cómo no aprender de todo este manjar que Dios ha traído en este momento para nosotros. Dios le bendiga.